La etapa 3 corresponde a la definición de cartera del PMDT y la evaluación privada y social. Y dentro de esta se encuentran 3 pasos. El paso 5, identificación de la cartera preliminar. Paso 6, evaluación privada. Y paso 7, evaluación social. Paso 5, identificación de la cartera preliminar PMDT del subterritorio. Se parte por identificar la situación base optimizada, y esto consiste en identificar aquella inversión en infraestructura que está en ejecución o en vías de ejecutarse, como también la existencia y operación de instrumentos de fomento asociados a los ejes productivos del subterritorio. Se deben generar medidas de optimización como inversiones marginales o medidas de gestión, lo que conformará la situación base optimizada. En segundo lugar, se debe identificar la cartera preliminar del PMDT, que será el conjunto de iniciativas complementarias que permiten abordar las brechas identificadas, como proyectos, programas o acciones de fomento. Algunas de ellas son: entre la inversión en infraestructura pública se tienen caminos, sistemas de agua potable rural, alcantarillado rural, sistema de electrificación, sistema de riego, conexión a telecomunicaciones, entre otros. Estudios básicos como por ejemplo identificación de ubicación de microtranques. Programas como transferencias tecnológicas, capacitación en técnicas de producción o de gestión comercial, regularización de propiedad, asistencia y modernización. También conlleva inversión propia de la unidad productiva, como por ejemplo inversiones en infraestructuras o en equipos, construcción de galpones, equipos para el procesamiento de productos, canales intraprediales mejorados. Por otra parte, se debe identificar los posibles efectos de la inversión en infraestructura sobre la producción. Por ejemplo, si se mejora la accesibilidad con un camino, los posibles efectos en los ingresos del negocio son a través de una mejor calidad del producto, un mayor precio, disminución de pérdidas y mayor cantidad vendida. Y posibles efectos en costos disminuyen los costos de transporte. La disponibilidad de agua potable y disposición de aguas servidas permite una mejor calidad del producto y con ello un mejor precio, acceso a nuevos mercados y aumentar la cantidad vendida. Por otra parte, como efecto en costos, aumenta el costo por pago de la tarifa de agua potable y el servicio de disposición de agua servida. La disponibilidad continua de energía permite aumentar la cantidad producida tanto con la tecnología actual como por la incorporación de una nueva tecnología. Por otra parte, como efecto en costos, se debe pagar una tarifa de energía, pero por otra parte hay ahorro en energías alternativas. Disponibilidad de telecomunicaciones. Posibles efectos en ingresos es que se accede a nuevos mercados, se mejora en la gestión y mayor cantidad producida. Y posibles efectos en costos, se debe invertir en equipamiento y capacitación, pero por otra parte disminuyen los costos de transacción. En la identificación de la cartera preliminar del PMDT se deben distinguir las iniciativas imprescindibles, es decir, aquellas que si no se ejecutan no es posible lograr el objetivo productivo, y otras iniciativas que son potenciadoras, cuya ejecución contribuye a dar mayor valor a la producción. El tamaño y las características técnicas de las distintas iniciativas de inversión
deben corresponder a las necesidades de los negocios a desarrollar en el subterritorio. Este sería el caso, por ejemplo, si se necesita una conexión trifásica de electricidad. Se deben también descartar impedimentos técnicos y legales para el futuro desarrollo de las iniciativas. La evaluación privada de las oportunidades de negocio. El objetivo de esta evaluación privada es determinar a través del cálculo de la rentabilidad privada de cada uno de los negocios propuestos si los productores del subterritorio desarrollarán las oportunidades de negocio en la situación que se ejecuta la cartera PMDT. La idea es determinar el aumento de ingresos de los productores respecto de la situación base. La evaluación privada de las oportunidades de negocio se realiza por unidad productiva tipo, a partir de los impactos que tienen las iniciativas de inversión en la unidad productiva tipo. Se determina la diferencia entre los ingresos con proyecto y sin proyecto, entre los costos con proyectos y sin proyectos, y esto da como resultado los beneficios netos privados. Aquí se presenta un ejemplo de unidades productivas tipo apícola. La unidad productiva tipo 1 son aquellas que tienen menor a 50 colmenas y las tipo 2 mayor a 50 colmenas. Aquí se presenta el número de unidades de cada una, el promedio de colmenas y la producción por cada colmena al año. También se presentan los datos de sus cantidades, precio, costo de producción y costo de transporte. Luego se debe identificar los impactos que tendrá la cartera integrada en las cantidades, el precio, el costo de producción y el costo de transporte para los distintos componentes de la cartera, en este caso, casetas sanitarias, mejoramiento de una ruta y acciones de fomento productivo. Esto permite obtener las cantidades y precios y costos de la situación con proyecto. Y luego la diferencia entre los ingresos por venta sin proyecto. Los ingresos por venta con proyecto generan los ingresos marginales. Lo mismo para los costos. Y esto permite construir el flujo de caja para la unidad productiva tipo de la unidad de negocio apícola. Acá están presentados los flujos anuales de este negocio, donde debe ser incluido la inversión que realizarán los productores en sus respectivos negocios. En este caso, el van privado del proyecto son 5.462.155 con una tasa interna de retorno de 37%. Cabe señalar que en este flujo no se han incluido los costos de inversión de la infraestructura pública, porque estamos solo evaluando a la unidad productiva tipo. Y este proceso se debe realizar para cada unidad productiva tipo presente en este negocio. Paso 7. Evaluación social de la cartera del PMDT. Para realizar la evaluación social se debe partir del beneficio neto privado, que debe ser corregido a precios sociales para obtener el beneficio neto social.
Acá se ejemplifica que por cada unidad productiva tipo se debe calcular el beneficio social neto, para que luego la suma de todos ellos se convierta en el beneficio social neto del subterritorio. Generalmente se corrigen los siguientes precios: la tasa social de descuento, el precio social de la mano de obra, el precio social de la divisa, el valor social del tiempo y el precio social de otros costos de operación vehicular. En este cuadro están presentados los factores de corrección social. Para los costos de producción se tiene un 0,886, para transporte 0,826, para la inversión 0,882. Los factores de corrección se aplican a los costos de producción sin proyecto, con proyecto, y esto permite transformarlos de costos privados a costos sociales. Y la diferencia entre los costos sin proyecto y con proyecto permite obtener los costos marginales del proyecto. Entonces, a partir de los costos privados, se corrige por los factores de corrección y esto permite obtener los flujos de la evaluación social. En esta primera fila se han trasladado la última columna del flujo anterior, que corresponde a la suma de todas las unidades productivas tipo que se evaluaron en el proyecto. Por otra parte, ahora sí se incluye la inversión en infraestructura pública, porque se está evaluando la cartera a nivel del subterritorio completa. También debe ser incluida la inversión privada, y esto da como resultado los flujos de la evaluación social, arrojando al descontar a una tasa del 6% un BAN de 1.449.179 y una tasa interna de retorno del 10%. Como resumen de la evaluación social, se tiene este esquema donde se refleja que la evaluación social debe incluir la suma de todas las unidades productivas tipo presentes en el subterritorio, partiendo de la evaluación individual de cada unidad productiva tipo multiplicada por el número de unidades tipo de cada nivel. Se obtiene entonces en la sumatoria los beneficios sociales netos a nivel de subterritorio. En la evaluación social también se podrán sumar externalidades en el flujo que corresponden a el beneficio que tendrán las viviendas por conectarse a los servicios básicos que se generen. Por ejemplo, el beneficio de los habitantes de la localidad por conexión de las viviendas al agua potable, al alcantarillado o red eléctrica. Y también, por ejemplo, la disminución en los tiempos de viaje de los habitantes de la localidad. Como último paso dentro de la evaluación social, se debe optimizar la cartera del PMDT. Esto consiste en probar si aquellos proyectos denominados potenciadores contribuyen positivamente al valor actual neto de la cartera. Para ello se deberá realizar una evaluación eliminando cada uno de los proyectos potenciadores y corroborar qué sucede con el BAN de la cartera. Si al eliminar un proyecto potenciador el BAN de la cartera es mayor,
significa que ese proyecto está contribuyendo de manera negativa, por lo tanto debe ser eliminado. Por el contrario, si al eliminar un proyecto potenciador el VAN de la cartera disminuye, ese proyecto debe permanecer en la cartera porque su contribución es positiva. Una vez que se ha concluido la optimización de la cartera, surge la cartera definitiva del PMDT. Para aquellos componentes de la cartera correspondientes a infraestructura pública, se deberá presentar los antecedentes a nivel de perfil que permitan postular la iniciativa a la etapa de diseño. Entre estos deben presentarse los términos de referencia para licitar el estudio de diseño, el costo estimado del estudio de diseño y cronograma de su ejecución, el presupuesto preliminar del proyecto según partida de obra, el análisis preliminar del dimensionamiento de las obras, croquis de los proyectos y de sus áreas de influencia, individualizando a los potenciales beneficiarios, identificación de terrenos, servidumbres de paso y derechos de agua requeridos y factibilidad de obtenerlos, factibilidad de descarga de las aguas servidas tratadas para proyectos de saneamiento y cálculo preliminar del subsidio requerido por la empresa eléctrica para proyectos de extensión eléctrica.